Buenos días, amigo Iñaki. ¿Todo Gracias por bien? todo. Muy bien. ¿Cómo van las redes? ¿Cómo van las redes sociales que estáis ahí intentando posicionaros? Ya me he enterado que estás haciendo un curso de redes para llegar a todas las personas, jóvenes y no tan jóvenes, que están en redes sociales, ¿no? Sí, ahí estamos. Hay que estar presentes en todos los lugares. Y más ahora que llega, que estamos ya en plenas fiestas de la Inmaculada Concepción en Torrevieja, que llega mañana, un día grande, la Eso es. ofrenda, que tú viviste por primera vez el pasado año, El pasado año la viví ya como diácono y como este va a ser diácono. como sacerdote, mi primer año aquí. Y no la conocías, ¿no? La ofrenda floral de Torrevieja. No, yo no conocía prácticamente Torrevieja antes de estar aquí. Ya. Entonces todo está siendo, bueno, este es mi tercer año. Y la sorpresa supongo que fue en mayúscula, ¿no? Cuando viste la devoción que Torrevieja le tiene a su patrona y sobre todo eh, esa manifestación de fe que es la ofrenda floral de mañana. Sí, la verdad que me sorprendió mucho porque son colas y colas y filas y filas. Sí, Había llegado uno que dice, uy, esto es largo, largo, ¿eh? pero Pero muy chulo, muy bonito. es la Sí, devoción que Torrevieja la Virgen siente. María, en todo donde está, arrastra. Y mañana, pues, vamos a ver si hace menos frío, ¿eh? Sí, 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 sí. Que Está haciendo frío, sí. está haciendo frío. Tú que tienes hilo directo con el de arriba, ¿no le puedes decir que a ver si el fin de semana afloja un poco o qué? Eso pediré a ver si me hace caso. No sé si. Claro, esta noche reza por los hipotérmicos como yo. A ver si, porque madre mía. Venga, Bueno, lo haré. recordaréis que después de conocer a Fernando dijimos que íbamos a hacer una sección con él en la que íbamos a tratar de resolver algunos enigmas o algunas curiosidades, ¿no? Del Evangelio, porque aquí somos católicos, por lo menos. Pero aunque seas agnóstico, aunque la Iglesia Católica eh, no seas practicante, la curiosidad te la vamos a generar. Porque, ¿por qué Santa Bárbara? ¿Quién fue Santa Bárbara? Que dentro de poco celebra, por ejemplo, Asturias. Está al caer ya Santa Bárbara. ¿O por qué celebramos de especial manera algunos santos? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ir explicándolo. Y hoy nos vamos a la génesis de todo. Vamos a hablar de Adán y Eva. Y vamos a saber por qué Adán y Eva y no, por ejemplo, Fernando y Rosita. Yo que sé. Don Fernando, antes de hablar de Adán y Eva, quería recordar algo importante, ¿no? Sí, brevemente, bueno, lo que decías, pues al final vamos a hablar hoy de Biblia. Vamos a hablar de Biblia, del Antiguo Testamento, que sabemos que luego ya todo el tema de lo que hemos comentado de los evangelios ya es el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento, pues quiere, sobre todo el libro del Génesis, es un libro muy bonito, pero es un género literario, que muchas veces si lo entendemos, queremos entenderlo desde una posición histórica, científica o así, pues no vamos a entenderlo, porque el objetivo del libro del Génesis es transmitirnos pues una verdad, diríamos, en cuanto a que somos creados por Dios, Dios es el creador, y tratar de explicar el misterio del mal, sobre todo el mal moral, el mal entre nosotros, por qué esa tendencia al mal, por qué esas divisiones. Y bueno, evidentemente ese es el objetivo principal del libro del Génesis, especialmente por medio de Adán y Eva. Quien no haya leído todavía la Biblia, tú aconsejas su lectura porque eres un fiel defensor de que efectivamente es un género literario donde encontramos poesía, narrativa, etcétera, etcétera. Sí, siempre me ha gustado comparar la Biblia como diferentes estilos de películas, ¿no? El otro día veía una película de amor, ¿no? Otros días me gusta más el thriller, otros días Eh, más la guerra. Depende, ¿no? Pues al final en la Biblia hay de todo. Hay amor, hay guerra, hay de todo, ¿no? Diferentes géneros literarios en los cuales hay que tratar de cuál es el mensaje. ¿Qué es el mensaje que el agiógrafo es la persona que escribe, pues ha querido transmitir? Y luego, pues con el tiempo se fueron dando cuenta de decir, había una inspiración divina en ese geógrafo, en ese escritor,
que se ha servido Dios de una cultura, de unas personas en concreto para transmitir un mensaje. Y esto es lo más importante. La Biblia es una historia de amor y de salvación. Esto, el que cuando nos encontremos o queramos entender la Biblia, hay que partir de esto. Historia de amor e historia de salvación. Un día entraremos de lleno en todas las teorías que hay acerca de quién escribió la Biblia, que son muchas, ¿no? Uf, es que la Biblia es tan amplia que, bueno, Claro, de hecho tenemos un sacerdote también que estuvo aquí en Torrevieja, se llama Fernando también, estuvo en la parroquia del Corazón de Jesús, lo hicieron sí. aquí sacerdote y luego lo mandaron a Roma, está estudiando Biblia. Y bueno, está en Jerusalén, es que es una, te tienes que especializar en Biblia, ¿eh? Ya, No, ya. es una Oye, ciencia. pues si viene alguna vez Se le a podría, hacernos una visita, lo sí, sí, invitamos y porque que es, nos hable. sabe mucho de Biblia, sí. Claro, La Biblia es que es, tantos libros son, pues creo que son 40 y pico en el Antiguo Testamento y veintitantos del Nuevo, pues fíjate, cada libro es de un género, ya, tiene ya, un ya. escritor, Sí, pero no pasa nada, porque igual que vemos series que son 10 temporadas, sí, 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 si a alguien le apetece leer y decir, oye, pues mira, voy a leer la Biblia, perdón, desde esa óptica, ¿no? Oye, es un género literario donde los salmos son poesía, los evangelios son narración teológica, luego tenemos mucho lenguaje simbólico, por ejemplo, en el Apocalipsis, y los profetas también, el Antiguo Testamento. claro, Yo recomiendo un canal en YouTube que me parece que es muy pedagógico y muy bueno, sí, se llama Cautivados por la Palabra. Es de un sacerdote especialista en Biblia, pero es precioso ver esos vídeos. Te ayudarán, bueno, quien quiera saber de Biblia que vaya allí y los tiene por apartados. Muy interesante. mira, Cautivados por la Palabra. el ilustre Pérez Reverte, Arturo, uno de los 4 libros que recomienda o que dice que toda persona debe leer alguna vez en su vida, uno de ellos es la Biblia. ¿Sí? Eso es, Y sí. estamos hablando de uno de los mejores escritores que tiene España. Ahora no es fácil la Biblia porque mucha gente me dice, ¿Por Fernando, dónde empezar? ¿Por dónde eso es. Me dice, empezar? empieza a leer por el Génesis y dice, y le digo, ¿pero entiendes? Y dice, pues no. Es que no es fácil, ¿eh? Necesitas a alguien que te vaya. Pues por eso yo que también sería bueno, por ejemplo, si quieres leer el libro del Génesis, primero ver estos capítulos de Cautivados por la Palabra y luego ya leer. O yo recomiendo siempre empezar por Marcos, el Nuevo Testamento, Marcos. Y luego ya puedes ir a Mateo, luego Lucas y luego Juan. Y conocer bien la figura de Jesús en esos 4 evangelios. Eso sería un poquito mi recomendación. Pero al final el objetivo de la Biblia es el sentido de la existencia. Ese es el objetivo principal. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Por qué existe el mal? ¿Cuál es la dignidad del ser humano? Eh, ¿Hay realmente vida eterna? Esos son los temas que trata la Biblia. No es tanto un libro ni de historia, que también hay historia, Sí. evidentemente, pero no es el objetivo principal de la Biblia. Bueno, pues venga, vamos con Adán y Eva, porque el otro día, en un cafetito que nos tomamos Fernando y yo, lo comentamos. Sí. Oye, ¿por qué Adán y Eva? ¿Por qué no cualquier otro nombre? Pues si tienes curiosidad y no se lo has preguntado todavía a la IA, que algunos oyentes se lo han preguntado, Sí. vamos a explicar por qué Adán y por qué Eva. ¿Qué Ujú. sabemos de por qué Sí, esos dos nombres primigenios? bueno, sí, a ver, el tema Adán y Eva hace referencia como en la teología bíblica o la teología católica decimos que son nuestros primeros padres en la fe, en cuanto que son ese salto que se da en el proceso evolutivo al Homo sapiens sapiens avanzado en el cual ya hay pues una inteligencia espiritual, un alma espiritual que le permite ser sujeto de actos libres morales. Y ahí vienen estos dos padres que el objetivo de ello es representar a la humanidad. ¿Y cómo se le llamaron? Adán. ¿Y por qué se le llama Adán? Adán viene de Adamá, que significa tierra o humanidad. Es el ser humano en cuanto criatura hecho de polvo, de materia, pero que Dios insufla, dice la Biblia, un soplo que le da vida. No solamente es un ser material, sino un ser también espiritual. A ver, a ver, a ver. Desde el punto de vista, vamos a decir, eh, científico no sería la palabra. Uh -huh. Repite qué
qué significa exactamente Adán. Adán viene de tierra, viene de ahí, la palabra hebrea significa tierra, viene Bien, de tierra. Es un ser hecho pues de materia, lo que quiere significar, es un ser de la materia al cual Dios le insufla el espíritu de vida. vale, por eso se llamó Adán. Sí, ese es el término que se usa, sí. Que eso no es lo de menos, al final es... Bueno, ya, hombre, lo de menos, pero lo que se trata es Sí, pero viene de ahí, vale, así es la Adamá en de hebreo. Adamá, Adamá, tierra. tierra, vale. ¿Y Eva qué? ¿Por qué Eva? Eva significa, aquí dice la palabra en hebreo, que siempre me ha costado pronunciarla, es un poco así más difícil, Sí, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah. que significa la que da vida, la madre de los vivientes. ¿Ves? Ahora ya sabemos por qué Eva y no Rosa. O por qué Ese es el Eva y no significado Beatriz. hebreo, efectivamente, sí. Vale. Entonces, Eva es la que da vida. La que da vida es la maternidad, el tema de la maternidad. Bueno, y ahora iremos a la famosa manzana, Sí, que por cierto, que sepáis que se ha representado como una manzana, pero eso parece ser que de alguna manera algo simbólico, que no se ha podido certificar que fuera una manzana y un melocotón, ¿no? O sea, que fuera una manzana efectivamente o un melocotón, ¿no? eso es. Lo de la manzana es algo más que con el paso del tiempo alguien ha querido eh, representar, pero no, hoy vamos a conocer cuál es El significado, el sí. significado Es muy interesante, de sí. esa manzana que se coloca ahí para tentarnos a todos. Sí, 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 es que Dios es malo, ¿eh? No por ahí una manzana. Bueno, a ver, espérate, ¿cómo lo diría? A ver, pues lo primero que después hablaremos un poquito de dos, porque quien quiera entrar a todos estos temas tiene que saber que hay dos textos en el Génesis donde se relata todo este tema, ¿vale? Y esto después lo comentamos por encima. Pero ¿qué significa la manzana? Bueno, no pone manzana. En el Génesis, si tú vas al texto bíblico, no sale manzana por ningún lado. Dice el fruto del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo que dice. El término manzana es posteriormente, es una traducción latina que vino a significar como un juego de palabras entre malum, entre mal, y malus, manzano. Y de ahí salió el tema de ese juego de palabras, pues se vino a significar un fruto que es la manzana, el fruto prohibido. Vale, o sea que en la Biblia no aparece el término manzana, No, sino nos no. habla de un fruto del bien y del mal. El árbol de Para la que ciencia del bien y del mal, que el árbol, Dios les da, en ese género literario que estamos hablando, sí, sí, Dios da una libertad porque los animales no puedes pedirle tú que este sí, pero este alimento de ahí no, porque el animal se lo va a comer, no tiene esa capacidad de libertad. sí, El ser humano, Dios le pone un límite a esa libertad. ¿Para qué? No sé, un libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tenemos para elegir entre el bien y el mal, pero la libertad plena, absoluta, es el bien. De hecho, en el cielo, cuando nosotros estemos en el cielo, como creemos los cristianos, ahí no podremos elegir el mal. ¿No somos libres? Evidentemente somos muy libres, porque solamente es para el bien. La libertad es para el bien. Entonces, en ese contexto, Dios les dice, podéis comer de todos los árboles menos de este, porque yo soy Dios, ¿no? Ese es el tema. Y entonces el ser humano, tentado, porque ahí sale la figura de la serpiente que hace referencia a ese espíritu malo, que es lo que la Biblia y la tradición cristiana llama Satanás, ¿no? A través de la serpiente les tienta, es que si coméis de ese árbol, seréis como dioses, ¿eh? Les mete esa puya que hace que les diga, oye, es que Dios no nos deja ser dioses, ¿eh? Dios nos limita la libertad y entonces comen del fruto. Es como decidir lo que está bien y lo que está mal al margen de Dios. Ese es el significado profundo de esta enseñanza. oye, no quiero que se nos pase comentar algo que te va a llamar mucho la atención, porque supongo que tu gran hermano no lo ves, ¿no? Oye, la verdad que no, No. no, no lo he visto, no, no. Bueno, pues hay una revolución este año en Gran Hermano, ¿Ah? se llama Paula, Ajá, y es una joven crevillentina anda, de aquí cerquita que está en ese reality show ajá,
y que tiene un poco las redes revolucionadas porque se ha declarado católica Ujú. y nada, ella eh, pues ha manifestado abiertamente frases como el sexo es un regalo del Señor, pero dentro del matrimonio y está creando, pues eso, mucha expectación porque, bueno, no es habitual que una joven que acude a estos programas, pues exprese abiertamente su creencia católica y por eso te digo, vamos a ver Sí. cuál es el recorrido de esta participante de Gran Hermano, no sé, no sé. Bueno, pues no veo nada. ¿Cómo se llama ella, has dicho? Paula, es de Crevillente. Venga, veré a ver a Paula, a ver qué dice A ver, Paula. sobre Es todo, interesante. Bueno, pero Iñaki, esto también por los oyentes. Em, de hecho, en Europa ha habido un proceso de secularización muy grande, ¿no? Y lo estamos viendo. Gracias a Dios Torrevieja tiene mucha vida, mucha fe, ¿eh? Por eso lo que decíamos ahí se nota, pero no tanto en estos lugares. Pero sigue siendo el catolicismo la religión más fuerte en el mundo entero. Y especialmente se está notando un volver al cristianismo con los jóvenes. Y esto lo puedes ver en tantos youtubers, gente que sigue hacer podcast. Hay, de hecho, hace poco un chico joven que también tenía no sé cuántos mil seguidores o 1 millón, se ha ido al seminario. Se ha ido al sí, 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 seminario. sí. Hay mucha gente que está volviendo a la fe y no es algún fenómeno solamente aislado, cada vez hay más. También producto de Bueno, los pues retiros estos de he primer querido anuncio, sí. comentarlo porque algunos seguidores de Gran Hermano, pues de ese reality seguro eh, que la han visto y está siendo muy comentado porque normalmente el perfil de los participantes en este tipo de reality son bastante diversos y hasta ahora no creo que no habíamos tenido eh, alguien, ¿no? que hubiese aportado sus creencias católicas de una forma, o expresado sus creencias Pues católicas de una forma tan muy interesante. visible. Bueno, volvemos a la manzana. Que Sí. no era manzana, repetimos. Eh, eh, ¿Por qué esa prueba? ¿Por qué nos pusieron a prueba y por qué Eva tentó y pecó Ujú. mordiendo la manzana? A ver, ¿por qué? Pues siempre yo lo resumiría en esto. Cuando hay amor, tiene que haber libertad, ¿no? De hecho, si no hay libertad, pues no hay amor. Dios es amor y crea seres libres por amor, sabiendo que son seres libres, ¿no? Lo que intenta dar esta respuesta es el tema del pecado original. La iglesia a veces decimos el pecado original y a veces yo siempre me reía, ¿no? El pecado original, ¿no? Antes de mi conversión decía esta tontería, ¿no? Y luego entendí que dije, ostras, esto es más profundo de lo que parece. Es dar una respuesta a través de la revelación bíblica al misterio del mal. ¿Por qué el mal? ¿Por qué, dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? ¿Por qué esa división dentro de nosotros que ser buenos cuesta? ¿Por qué? Y es el problema que quiere dar. Es decir, Dios no es que te ponga eso para tentarte, sino que quiere dar una explicación a que cuando no seguimos a- al Creador y sus leyes, sus, que son para nuestro bien, pues al final nos acabamos haciendo daño entre nosotros mismos. Y nos acabamos, lo que dice también el relato bíblico, que eso no vamos a comentar ahora después, porque eso es importante, ahora después diremos que hay dos tipos de relatos, para que la gente sepa qué diferencia hay entre uno y otro. Pero el objetivo principal es, A ver, un momento, ¿cómo que hay dos relatos? si hay dos Hay dos relatos, versiones. hay dos versiones, claro. La Sí, versión del director y... no, si tú te acercas al libro del Génesis, por ejemplo, tendrías en Génesis 1 al 2:4, ese es un primer relato que se llama tradición sacerdotal. Sí. Ese es, eh, ese es el más nuevo, es del siglo VI antes de Cristo. Ah, Ese es del siglo VI. Y ese que busca, al final lo que intenta, si te vas a ese texto, es hablar de Dios que crea en 6 días y al séptimo el descanso, el sabbat, ¿no? Pero no es que Dios cree el primer día el sol, el primer día el tal, es dar una explicación de que hay una creación progresiva, que crea de la nada. Dios crea de la nada, no hay un universo eterno, quiere decir que Dios crea la materia de la nada. Esa es la cuestión.
Nosotros ya luego desde la ciencia entraremos en esas cuestiones, cómo se produjo eso, pero esa sería la primera. Y dice continuamente este primer texto, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Toda la creación es buena, por lo que decíamos también ante la sexualidad, pues claro que sí, es buena. Todo lo que ha salido de la mano de Dios es bueno. El problema es cuando, eh, no el tema de la sexualidad, sino cualquier otro, pues al final se desordena por ese pecado original que tenemos nosotros, que al final nos cuesta el orden. Esa sería un poquito la explicación que quiere dar. Oye, ¿qué hubiera pasado? Vamos a ponernos en un mundo imaginario. ¿Qué hubiera pasado si Eva no hubiera mordido la manzana? Sí, ¿Hay versión alternativa para esto? ¿O qué? pues, ¿qué hubiese pasado? Complicado, ¿eh? Sí, Complicado. es Ya complicado. sé que es Es complicado. complicado porque es tratar de hacer suposiciones que no son así, en el sentido que quiere tratar pues el escritor bíblico y sobre todo la tradición, que esto es importante, nosotros no somos fundamentalistas, interpretamos la escritura, ¿vale? No dice esto así, es así, porque lo dice así, esto es palabra de Dios y tal, no, no, hay que interpretarla bien. ¿Qué hubiese pasado? Pues según la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, la reflexión que se ha hecho es que no se hubiese producido ni la muerte en cuanto paso doloroso, hubiese sido algo normal, natural, como ya la planificación de llegar a la vida eterna, porque también no habría el pecado, no estaríamos tentados en cuanto al desorden interior que se habla de los apetitos irascibles y concupiscibles. Uy, Sería que la razón es la que manejaría a las pasiones. De hecho, eso es cuando el orden interior es eso, cuando tú al final, tu razón es la que consigue dominar pues todo tu universo interior. Es decir, que eres capaz de seguir una ley moral, ¿no? Y ese es el tema que viene a significar. Si no hubiese pasado esta eso, reflexión filosófica un viernes por la mañana me está costando, me está no, no, no. costando. Yo creo, me está costando, ¿eh? Me está costando. Yo Sí, creo que vamos a dejarlo en el bien y el mal. es el tema de la libertad, ¿no? Al final es el problema del mal. ¿Qué hubiese pasado? Pues evidentemente lo que hubiese pasado es que no Pero, existiría el mal como lo conocemos. vale, pero vamos a ver. Tú lo has comentado antes de que te llegara la vocación, Sí, ¿no? Ponías en duda, como yo claro. creo que casi todo el mundo, algunas de las cuestiones que plantea la Biblia, ¿no? Ujú, Eh, pero, pero lo del bien y el mal es algo de sentido común al fin y al cabo. Es ujú. decir, ¿por qué hacemos el mal y no el bien? ¿Qué sería del mundo con más personas buenas o con todo el mundo bueno? Eh, pues sería un mundo totalmente diferente. Y creo que, y esto es mi opinión personal, creo que si nosotros en nuestro día a día nos dedicamos a hacer el bien, o por lo menos no hacer el mal, pues Eso es el tema de la armonía, que lo que decíamos eso antes, sería es fantástico, el ¿no? tema de la armonía. Si no hubiesen comido el fruto, que quiere decir que el ser humano siguiera la ley de Dios, que eso es un poco lo que viene a decir la revelación bíblica, existiría esa armonía entre nosotros, entre los procesos naturales, entre después de la muerte. Eso es lo que quiere decir. Ese es el tema de la armonía. Entonces, lo que ayuda a Dios, lo que hace la revelación bíblica, que ya hay un texto bíblico que se llama el protoevangélico, en Génesis 3:15, que es cuando ya hace la buena noticia. Por eso nosotros, ¿por qué la Inmaculada pisa el pie a la serpiente? Si os dais cuenta, la Purísima tiene pisando el pie. Ya es la buena noticia. Dios no solamente en el texto bíblico dice, no, mira, todo el mundo es un caos. No, no, hay una buena noticia ya en Génesis 3:5, 3:15, donde, donde Eva pisa la cabeza a la serpiente, donde promete que volverá a la armonía por medio del que engendrará, que viene a ser Jesucristo, el nuevo Adán y la nueva Eva, que es María. A ver, eso de la purísima de la serpiente, que habrá muchos oyentes que habrán dicho, Tienes que ir a ¿cómo, Génesis, cómo, cómo, cómo? pues hay que ir a Génesis 3:15, donde ya se relata ese tema, donde la Eva está pisando la cabeza de la serpiente, que significa a Satanás. Dice, pondré enemistad y esta te aplastará la cabeza. Hay una promesa ya de salvación y de esperanza, de volverá al orden, ese orden que se ha roto entre nosotros volverá.
Esa es la promesa que hace Dios, por medio de un descendiente de Eva, por medio del que engendró María, que es Cristo, el Salvador del mundo. Eso es lo que la teología bíblica nos enseña. Que el problema del mal tiene solución. Creemos los cristianos que tiene solución en Jesucristo muerto y resucitado. Esa es nuestra buena noticia que intentamos transmitir al mundo y que yo he experimentado, vamos. Yo soy mejor persona ahora desde que conozco a Jesús que antes, 1000 veces. Ese mensaje es brutal. Es que eso es verdad, lo he vivido yo. Yo ahora soy otra persona. Es tratar de vivir no conforme al hombre viejo, sino conforme al hombre nuevo manifestado en Jesús, el nuevo Adán. Ese es el mensaje del Génesis, que luego ya llega a su plenitud con Jesús. Pero aquí ya tenemos la buena noticia. Génesis 3:15. Esta te aplastará la cabeza. Por eso la Purísima aplasta la cabeza de la serpiente. ¿Ves? Igual nunca os habéis fijado en ese detalle. Por eso es importante que de vez en cuando venga aquí Fernando para aclararnos estas cuestiones. Ya hemos sabido por qué Adán y por qué Eva y no cualquier otro nombre, y sobre todo algo sobre lo que tendríamos que reflexionar, seas católico o no. Porque evidentemente, Fernando, vamos a Sí, polemizar un rato, porque si no, claro que sí. habrá quien Hombre, si no sé contestar, me quedo estará callado. pensando. No, es que es importante, ¿no? Porque Claro, habrá quien diga, sí, 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 ya. mucho catolicismo, pero vaya piezas hay por ahí Hombre, que se claro. declaran católicos. Eh, Tú lo has oído igual que yo. Mucho ir a misa, pero luego cuando salen de misa, vaya piezas, ¿no? Por no Sí, decir otra palabra. tienes razón, sí. Bueno, pues eso es lo que tendremos que empezar a reflexionar en ello, ¿no? Sí, muy bien. Si somos practicantes o no somos practicantes, eh, ser buenos o tratar de serlo al menos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Que a veces no te lo ponen fácil. Sí, estoy de acuerdo. Mira, San Agustín tiene una frase que me parece contundente a esto. No solamente hay que estar en la iglesia con el cuerpo, sino con el alma. ¿Cuándo uno pertenece plenamente a la iglesia? Cuando no solamente está el cuerpo, sino todo lo que significa estar en la iglesia, una transformación total de tu persona. Eso es de San Agustín. Pero voy a decirte también una cosa realista. Donde hay personas, la iglesia es santa porque su fundador es santo, que es Jesús. La iglesia no se la inventa nadie. Pedro, yo te digo a ti, tú fundarás mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del cielo. Por eso creemos el Papa como el sucesor de Pedro. Cristo presente en su iglesia es la que la lleva, si no, no lo hubiésemos cargado ya. Porque mira que han pasado cosas en la iglesia y no, y sigue adelante y seguirá. Porque es una promesa divina de Dios que cuidará de su iglesia. Entonces, en la iglesia, ¿qué pasa? Hay personas y como todo el mundo, pues somos pobres y pecadores. Y el Papa Francisco tiene una frase estupenda. La iglesia es un hospital de campaña. No van los buenos, sino los pecadores. Y yo el primero. ¿eh? Y yo estoy allí porque soy un pecador. Y yo comulgo porque soy un pecador. Y yo me confieso porque soy un pecador. Y porque sé que Dios me da la ayuda para ser mejor. Pero entonces que no escandalice, pues que en la iglesia hay más luz que oscuridad. Sí, Más luz que evidentemente, oscuridad. evidentemente. Pero bueno, Pero a ver, hay, claro que sí, como en todos los lugares, eso pero hay está claro. personas que se preguntan por qué, ¿no? En la Sí. iglesia Yo creo ocurren que es el cosas, tema de la y por libertad, ¿no? eso es importante una frase con la que vamos a ir terminando. Sí. La verdadera libertad no consiste en poder hacer el mal, sino en poder amar plenamente. Me encanta esta frase. Sí, es lo que te he dicho antes de la distinción que me gusta hacer entre libre albedrío, es la capacidad que tenemos de elegir entre el bien y el mal, pero la libertad plena es la que elige siempre el bien máximo, a la luz de la prudencia, ¿no? Que la prudencia siempre te da la capacidad de decir, bueno, ¿qué es el bien mejor en este caso? Y haces un ejercicio de razón y dices, este es el bien máximo, ¿no? Y buscando siempre el bien máximo, dar lo mejor. Eso es la mejor expresión de la libertad. Yo creo que ese sería como yo entiendo la libertad, ¿vale? No libertinaje, que no significa tampoco hacer lo que me da la gana, porque al final eso yo lo experimenté y eso me llevó a una esclavitud. Y hay tantas esclavitudes hoy en día. Por eso la libertad, pues cuando es hacia el bien es liberadora. Yo creo que eso es como yo la entiendo y como yo en mi experiencia la he entendido.
Y como tienes que contarlo y hacerlo saber, que de eso se trata, ¿no? Sí, así Muchas es. veces hay complejitos de que los sacerdotes os acerquéis a los medios de comunicación y solo os llaman pues para hablar de las monjas de Belorado y de escándalos, que es una cosa Sí. que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que, Eso es verdad. En cuanto sale algún escándalo, yo me da cuenta que enseguida los claro, medios lo potencian al máximo y en cambio todo el bien que hay no lo potencian. Eso es lo que no me gusta, el pero otro bueno, día hablaba yo con una persona y dice, ¿pero me vas a llevar al cura? Digo, sí, voy a llevar al cura, voy a llevar al sacerdote. ¿Qué pasa? Pues es una figura, pues como pueda ser el director de un instituto, o más importante todavía, o como pueda ser el director de, no sé, de la escuela de teatro. Pues claro, vienen porque tienen cosas que contar. Y los sí, sacerdotes tenéis cosas que contar porque también sois eh, personas normales. sois personas normales, Ah, ojo, y que sois los guías de una comunidad muy importante en Torrevieja, porque yo no sé si tenéis cuantificadas las personas que van a misa a lo largo del año, pero si hiciéramos un recuento, eh, ya no hablo de comuniones, de bodas, de pues funerales, no, solamente, digo, en el día a día, si hiciéramos una estadística de las personas que van a misa, pues son muchas. ¿Y por qué no van a tener aquí en la radio también a su guía o uno de sus guías sí. hablando de vez en cuando de estas cosas? Sin complejo ninguno. Iñaki, el otro día yo saqué la cuenta de cuánto están ahora en confirmación para prepararse a la confirmación. Desde quinto de primaria hay 140 niños. Claro. 140 niños, más otros 130, 140 que hay también en catequesis para la comunión, eh, más toda la gente que viene a misa. Esta parroquia de Torrevieja es muy potente y Torrevieja es muy potente, tiene una vida de fe muy fuerte y es una maravilla ser sacerdote de Torrevieja. Así que estoy Y si encantado. yo hubiera nacido en Bali, pues igual sería budista, o si Eso hubiera es, nacido, yo qué sé, pues totalmente. en Bahrein, pues Cada uno tiene que igual. responder de su conciencia, ¿no? Claro, lo que pasa Al pero es bien. que estamos en un entorno en el que somos muchos los católicos, practicantes o no practicantes, pero ¿y por qué no? ¿Por qué no venir el vicario de vez en cuando a contarnos estas cosas para mí interesantes y desconocidas? Bueno, el próximo capítulo va a ser apasionante porque vamos a hablar de ella, De la vamos a hablar de Purísima. la Virgen, vamos a hablar de la Inmaculada Ujú. Concepción, y además, probablemente lo vamos a hacer con Víctor García Villalgordo, que hemos quedado que en esta sección de vez en cuando vamos a, vamos a tratar de explicar quién es quién en la Iglesia Católica, pero además dónde está el mayor valor artístico de las obras que reflejan la Biblia. Entonces, como hay tantas inmaculadas en el mundo, vamos a ver que nos despeje un poco Pues sí. dudas, Víctor. Si tuviéramos que hacer un viaje, si tuviéramos que hacer turismo mariano, turismo mariano, ¿a dónde nos llevaría? Sí, y Con, luego el tema del arte es muy importante que esté Víctor y que él nos dé claves porque pues es el tema del arte y de la belleza es una vía para acercarse a Dios también, el tema de la belleza. Y sí, ahí los que son artistas nos pueden ayudar mucho, que yo no lo soy. Claro, porque si yo pregunto, por ejemplo, a Chat GPT, que sabe bastante menos que Víctor García, pero como Víctor no está hoy, obras más conocidas en pintura eh, sobre Adán y Eva, pues Uf, vamos a ver lo que me dice, porque imagino que habrá hombre, habido, Miguel Ángel, la Capilla Sistina, bueno, toda la creación será ahí arriba, en la la cúpula. creación de Adán de Miguel Ángel, Eso es efectivamente, una es lo joya, primero que aparece, y claro, además los que hemos eso tenido es una la joya. oportunidad de verlo, bueno. Luego en esa misma capilla está la creación de Eva. Ujú, Hay una obra de 1507 de Alberto Durero, Adán y Eva, ujú. que pertenece al Renacimiento alemán. La tentación de Adán y Eva de Lucas Cranach el Viejo de 1530. La expulsión del paraíso, la caída del hombre de Tiziano,
el Jardín de las Delicias del Bosco, que no sé Ujú. si habéis tenido oportunidad de verlo. Yo no, yo no. Bueno, pues hay que ir sí o sí Para una excursión. a ver el Jardín de las Delicias, que además lo tenemos en el Museo del Prado, creo, si Pues no habrá que hacer recuerdo una mal. excursión, habrá que verlo con Víctor y hacer una excursión. Rubens, Tintoretto y tantos otros que se han acercado y que han representado a su manera eh, eh, la figura de Adán y Eva, siempre desnudos y siempre con la manzana ahí, La que manzana. habrá que decirle a Víctor Y dicen que la manzana es muy buena para el corazón. sí, sí, habrá que decirle a Víctor García Sí, sí, que reinvente la historia y que en lugar sí, de una manzana que cree una Adán y Eva con, yo qué sé, con algún fruto de aquí sí, sí, sí. de la Vega Baja, ¿no? En fin, Pues Iñaki, antes de finalizar, sí que me gustaría recordar para los oyentes ese canal de Cautivados por la Palabra en YouTube, Cautivados por la Palabra, y un libro que es el del presidente de EWTN en España, que se llama José Carlos González Hurtado, el autor, y el libro es Nuevas evidencias científicas sobre la existencia de Dios. Es un libro, nuevas, evidencias científicas sobre la existencia de Dios. Y hay otro de un francés, Dios, la ciencia y las pruebas. Porque yo siempre, me gusta acabar siempre esto. La fe es fe, pero la fe es un conocimiento por revelación. Y junto a la razón son las dos alas, que el pájaro vuela. Es decir, que la fe no es irracional. Es otro modo distinto de acercarnos a la existencia, que se complementan ambas. Por eso la ciencia, quien se acerca de verdad a la ciencia, yo creo así. De hecho, el padre Lemet fue el que fundó, el descubridor del Big Bang, un sacerdote católico. La ciencia va unida a la fe, no son ala, incompatibles. si tenías alguna duda y no tenías claro de dónde venimos, que sepas que venimos de ahí. Luego De ya los monos. hay diversas teorías en Sí, las que no vamos a entrar. no, no. No me equivocaba, porque yo sí, yo estaba en el Prado un montón de veces. Cada vez que iba yo antiguamente a Madrid, siempre me gustaba visitar el Prado, sobre todo, y el Jardín de las Delicias del Bosco se puede ver, que es una. Bueno, te pones delante de esa obra y puedes estar horas eh, viendo cada detalle. Jardín de las Delicias del Bosco, Museo del Prado. Don Fernando, que muchísimas gracias por la visita y nada, Gracias a ti, Iñaki, que gracias a ti. pases unas extraordinarias fiestas, Igualmente. que desde vuestra posición son fiestas también de fe, pero también fiestas para el encuentro, ¿no? Supongo que tendremos por paellas Sí, bueno, este año no me y veréis tal. porque Vaya, se casa mi hermano, entonces tengo no que me estar digas, ese día haciendo la boda. ¿cuándo? ¿Cuándo se casa? Pues es el día 7 de las paellas, ¿no? Sí, el 7 de No, diciembre. el 6, No, el perdón, el 6, el 6. 6. Sí, El 7 haré yo un año de cura aquí, lo sí, celebraré señor. también. Pero es que el 6 se casa mi hermano, entonces tengo que estar ¿Cómo ahí. se llama tu hermano? Se llama Daniel Galván López. ¿Y tu futura cuñada? Teresa Mirabete, se casan en la Catedral de Orihuela, los caso yo, así que no puedo estar. Oye, qué Pero si acontecimiento. no hubiese estado las paellas, ¿eh? Hombre, claro. No, no, y te queremos ver por ahí por la charamita algún Sí, día. hombre, claro, no haga falta. En la golfa no, ¿eh? En la golfa no, en la normal. Donde haga falta. Pues de momento mañana te vemos en la ofrenda. Venga, Un fuerte gracias. abrazo. Un abrazo. Pues ya lo sabéis, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sin ningún complejo, aquí en Onda Azul nos declaramos católicos.